Proviene del griego acros, cima, y polis, ciudad. También es conocida como la ciudad de los vivos. Puede considerarse la más representativa de las acrópolis griegas. Había una acrópolis en cada ciudad y cumplía con dos funciones, como fortaleza defensiva y como lugar de culto. Se encuentra a 156 metros sobre el nivel del mar. También se le conoce como Cecropia, en honor al legendario hombre serpiente Cécrope, el primer rey ateniense, el cual tenía su palacio edificado en la cima de la Acrópolis. La Acrópolis se alza sobre una plataforma de piedra, bordeada por una muralla construida por los predecesores helénicos llamados pelasgos. La mayoría de los edificios de la Acrópolis fueron edificados en la época de Pericles, 499 a.C. y 429 a.C., después de la destrucción por parte de las tropas de Jerjes I. El Partenón, el edificio más destacado de la Acrópolis, fue edificado a un lado del antiguo templo de Atenea, llamado Hecatompedón o Prepartenón. La Acrópolis se mantuvo en buen estado hasta el siglo XVII, solo fue hasta el año de 1668 cuando las tropas venecianas bajo el mando del general Francesco Morosini bombardearon la ciudad y la Acrópolis queda semidestruida. Esto se debió a que los edificios fueron utilizados como almacenaje de pólvora. Pericles nombró como arquitectos de la Acrópolis a Fidias, Ictino y Calícrates. Propilios. A la Acrópolis se accede por una puerta llamada Propilios. Fue construida en el año del 437 a.C. por el arquitecto Mensicles, sobre las ruinas del Propilios arcaico, incendiado por los persas en el año del 480 a.C. Pinacoteca. La primera pinacoteca estuvo en el ala norte, en donde se exhibían pinturas del pintor griego Polignoto. Templo de Atenea Nike. Se encuentra al lado sur del Propilios, el templo de Atenea Nike o el templo de Nike Apstera, que significa victoria sin ala. Se colocaba a la entrada de la Acrópolis para simbolizar que la diosa no se movería de Atenas puesto que no tenía alas. En su decoración encontramos que estaba dedicado a las batallas médicas y a las victorias de la diosa Atenea, y a mostrar las representaciones de acciones cotidianas de la vida de la diosa. Estatua de Atenea. Se encontraba en el centro de la Acrópolis y estaba hecha en bronce. Arreforión. Se encontraba al lado norte de la Acrópolis. En este lugar vivían las arréforas. Estas eran chicas de las clases sociales altas de Atenas y cumplían las funciones de sacerdotisas de Atenea. Además confeccionaban el pelpo, que eran las túnicas que se usaban para las procesiones y cultos a diferentes dioses. Santuario de Artemisa de Brauronia, construido en el año del 430 a.C. La leyenda del santuario menciona que los habitantes de Braurón mataron a una osa, la cual es el animal protector de la diosa Artemisa. La diosa, molesta por tal acción, exigió que se le consagraran niñas entre los 7 y los 11 años de edad para servir en los templos. A estas pequeñas se les denominaba osas. Calcoteca era un edificio que cumplía la función de almacenar
Las ofrendas a la diosa, sobre todo si eran en metales preciosos, también se podían encontrar armas, vasijas, y estos eran considerados las pertenencias de la diosa Atenea. Templo de Atenea de Partenos o Partenón, construido entre los años del 447 a.C. y el 432 a.C. Tardó unos 15 años en culminarse la obra. Es un templo de orden dórico y está orientado hacia el sol como todos los templos religiosos antiguos. Sus dimensiones eran de 69.54 metros por 30.87 metros y con unas columnas de 10 metros de alto. En su decoración encontramos el nacimiento de la diosa Atenea en la fachada oriental, y en la fachada occidental se ve la lucha entre Atenea y Poseidón por el patronato de la ciudad. De las 92 metopas solo sobreviven 19, las demás fueron destruidas durante los diferentes saqueos al templo. Las metopas representaban el lado norte la toma de Troya, el lado este la lucha de los dioses con los gigantes, el lado azul la centauromaquia y el lado oeste la batalla entre griegos y amazonas. En su interior tenía la joya de joyas, que era la estatua de la diosa Atenea, realizada en marfil y oro de unos 12 metros de alto con pedestal. El pedestal estaba finamente ornamentado con altorrelieves del nacimiento de Pandora. Erechtheion, dedicado a Atenea y a Cécrope, fundador mitológico de Atenas. En él podemos encontrar el pórtico de Poseidón, el cual fue erigido en honor al dios por la batalla que hubo entre él y Atenea por el patronato de la ciudad. Tenía un santuario dedicado a Atenea y a su culto. Pórtico de las Cariátides. Para compensar el desequilibrio que existía entre el pórtico de Poseidón y el lado opuesto, se erigió el famoso Pórtico de las Cariátides. Eran 6 columnas con figuras femeninas de unos 2 metros de altura. En este pórtico se encontraban los restos de Cécrope. Anexo al Erechtheion existía un santuario llamado el Pandrosio, dedicado a Pandroso, hija de Cécrope. En este santuario había un patio en donde estaba el olivo de Atenea, que había sido dado como premio a la diosa por ganar la batalla contra Poseidón. Frente al olivo había una fuente de agua salada, creada por Poseidón con un golpe de su tridente. Antiguo templo de Atenea denominado Hecatompedón. Altar de Atenea. Templo de Zeus. Santuario de Pandión.